Bueno, para que veas tú, se No- mueven las cosas. Nosotros ya tenemos nuestro ejemplar y estamos muy contentos porque está muy entretenido. Así que Excelente. eso para empezar, pero vamos a situación post elecciones. El fenómeno Parisi, Ascanio. ¿Qué te parece que ahora todos van por Parisi? Parisi, sí, todos van por Parisi, pero lo que se ha estudiado hasta ahora, digamos, con lo mucho que falta por estudiar, por lo menos el faro de la Universidad del Desarrollo, que dirige el decano Eugenio Guzmán, ha presentado un estudio que sugiere que el electorado de Parisi no tiene nada que ver con los electorados de Kast, de Jara, bueno, y también de los otros candidatos. El único que se parece un poco es Kaiser. O sea que es, digamos, es improbable que Parisi pueda determinar hacia dónde votan en segunda vuelta quienes votaron por él en la primera. Eso es la primera cuestión que hay que constatar. O sea que para ir a conquistar esos electores, que parece ser la obsesión de algunos candidatos, eh, es bastante difícil, ¿no? Eh, Hay algunos estudiosos que están diciendo que en segunda vuelta podría haber una abstención más alta, o votos nulos y blancos, que serían precisamente en su mayoría los de París. Así que la atribución de votos es bastante incierta, salvo por el hecho más o menos comprobado también de que se trata en general de gente que es opositora o crítica del actual gobierno, lo que favorecería en principio a Kast. Pero tampoco del 100%, ¿no? Va a haber dispersión en esos votos. Nosotros justo con Ramón estábamos como haciendo esa pregunta. ¿Qué tan endosables son los votos que tiene Parisi? Y además, ¿cómo se ven? Porque los candidatos están como ahora revoloteando en torno a Franco Parisi. Como decía hoy día Carolina Toá en una entrevista, los va a hacer bailar, él va a poner la música, los va a hacer bailar la música que él quiera poner. Pero realmente verlos como yendo a buscar de manera como... de un minuto para otro, un candidato que enfrentaban, yendo a ver a los otros a los candidatos que enfrentan la segunda vuelta, a buscarlos con tanta desesperación, sus votos los ayudará con los electores o los hará ver como un poco desesperados. Yo creo que ese es un problema insoluble y es la gran amenaza de estas 4 semanas, ya menos ya, 4 semanas para la segunda vuelta. La gran amenaza es precisamente el manejo de Parisi respecto de los que fueron sus adversarios y que ahora son los candidatos definitivos. Eh, sí, no es seguro que los ayude, ¿no? Hay una cosa un poco denigrante en esa condición, pero además son votantes que, que, bueno, no adscribieron a los partidos tradicionales, a los grupos tradicionales, y nada garantiza que eso vaya a ocurrir en la segunda vuelta. Como digo, la ventaja aparente la tiene Kass por el hecho de que son personas críticas al gobierno actual, ¿no? Eh, y eso le daría, pero no es seguro que yéndolo a buscar deliberadamente y con cierto grado de ansiedad, lo favorezca. Yo creo que eso corre el riesgo de ser contraproducente. Y si Parisi va a colocar la música para el baile, como dice Carolina Toá, ¿él entra al baile, Ascanio? ¿Le conviene entrar al baile o solamente ser el DJ y colocar la música y que el resto baile y yo ahí tomar palco para que, pensando en mi futuro político? Yo diría que no le conviene enredarse mucho en esto, ¿ah? Puede que él piense que sí porque ha expresado la convicción de que él debió pasar a segunda vuelta. Eh, pero las elecciones son lo que son, pues no son lo que uno quisiera que fueran, ¿no? Si no alcanzaron los votos, no alcanzaron y no pasó a la segunda vuelta. Pero esa convicción hace pensar que él cree
que puede ser un protagonista en estos días. Y eso efectivamente puede ser un error, ¿no? Eh, Hay que pensar que los lugares donde él sacó muy alta votación, incluso sobre el 56, 57%, son lugares pequeños, alejados, con crisis específicas, por ejemplo, Ollagüe y Colchane. Ya sabemos, ¿verdad?, que son sitios muy golpeados por la entrada ilegal de inmigrantes, en fin, por ciertas características que no tiene todo el país, eh, y que no tampoco representan a los propios votantes de París y de otras regiones, ¿no? Porque por primera vez en esta elección le fue bien también en otros lugares, Sí, pues en el Claro. por sur. ejemplo, ciertos lugares del sur, Mm. claro. Maule, Biobío. Entonces, eso esa gente no tiene la misma percepción de sus necesidades que las que tienen estas que nombré, ¿verdad? General Lago, María Elena, Alto del Carmen, Camiña, Alto Hospicio, Pozo Almonte, son completamente diferentes. Lo que yo trato de avisorar es el rol que va a jugar Parisi de aquí en adelante, de cómo pretende transformarse en un actor político que mantenga vigencia, porque yo creo que después de esta votación, que lo que ha hecho en cada una de sus presentaciones solo ha sido aumentar, no como otros que se han presentado y Sí, lo que han hecho solo ha sido bajar. Eso ya es un fenómeno. exactamente, Por lo tanto, exactamente. desde su punto de vista y con toda razón, con los números en la mano, él tendrá la legítima aspiración de en una nueva oportunidad por lo menos pasar a una segunda vuelta. O sea, entonces, lo que hizo antes, ¿le sirve o no le sirve para ahora? Por ejemplo, él tuvo una bancada de hasta 10 diputados, no quedó ninguno. Yo le preguntaba el otro Sí, día cuando fue al canal en una de las tantas entrevistas previo a la elección, le decía, pero bueno, pero el partido de la gente no, como tal, ya no tiene representación, era grande y quedó chiquitito. Es que lo eché a todo. Ya, que lo eché a todo porque claro. lo eché a todo. Y ahora se hace la misma pregunta, y hay un analista que escribió en estos días, planteó una pregunta, si Parisi iba a ser capaz ahora sí de ordenar el partido. ¿Y sabes qué hizo Parisi? Le respondió, porque como es tan rápido en redes sociales, le respondió Sí, directamente por las redes sociales y dijo dos cosas. Los diputados electos ya aprendieron que si se desordenaban, no salen electos nuevamente. O sea, mm, los que eran míos y los eché, se portaron claro. mal y nadie los eligió. Y también aprendí yo y la directiva. Yo no sé si estoy Mm. leyendo allí o él está pensando en otro rol distinto al que jugó anteriormente. Bueno, una decisión inicial para observar ese comportamiento es si se viene a Chile o no. Mm. Claro. A mí me parece bastante claro que desde Estados Unidos es muy difícil controlar una bancada de diputados, ¿no? Eh, Eso es la primera decisión que habría que conocer y que él tendría que comunicar a sus seguidores. Ahora, sí es verdad, y esto es un punto a su favor, que este fue el candidato que más se vinculó a sus candidatos a diputados y senadores. No sacó ningún senador, pero sacó 14 diputados y reavivó, por así decirlo, le dio respiración artificial, digamos, al partido. Y él hizo campaña con el partido, él hablaba del PDG para el gobierno, en fin. Eh, de manera que, cosa que no hicieron los demás candidatos, digamos, ¿no? Salvo quizá un poco Kaiser, que estaban tratando de posicionar a sus partidos nuevos. Parisi hizo este trabajo, yo diría, no le fue tan bien, ¿no? Le fue mejor de lo que habríamos esperado los que vemos estas cosas desde fuera. Pero, pero digamos, no obtener ningún senador, quedarse fuera de una Cámara tan importante, no es una buena cosa. Y el número de 14 diputados es importante, se va a convertir en una especie de bisagra del Parlamento, pero, pero es la cuarta mayoría, no es la primera. También, o sea, quiero decir, hay que moderar un poco las expectativas, digamos, ¿no? Por encima de su grupo de diputados estuvieron republicanos, en fin, El, eh,
el PS, el Frente Amplio, no, o sea, hay varios que van con Claro, bancadas más grandes. Sí, en el fondo así es. su poder tiene que ver más con el lugar donde quedó puesto, como el poder de ser bisagra, que por tanto, Claro. o sea, es un número nada despreciable, pero es No, más nada porque está especial. puesto en la mitad y en el fondo tiene la posibilidad de negociar con la derecha o con el actual oficialismo en el Congreso que viene. Y además, contaba Iván, creo, hoy día a la mañana, que una de las cosas que están pensando es que como van a quedar varios parlamentarios sin partido, porque hay varios partidos que se van a tener que disolver porque no lograron la cantidad de parlamentarios que necesitan para poder seguir existiendo, bueno, van a ir a ofrecerles un espacio también en el Partido de la Claro, Gente, algunos de ellos, claro, sí. para crecer a Seguramente, costa de seguramente. eso. Ahora, Claro, ahí puedes capturar unos 3, 4. exactamente. Y lo otro, que en relación a... Yo tengo la misma pregunta que tú, Ascanio. ¿Qué va a hacer Franco Parisi? Porque a él lo que le gusta es hacer campaña, pero no tengo tan claro que le guste tanto estar ahí administrando el partido, pero ahora cuenta con Pamela Giles Y con la hermana. y con su hermana. Claro, Entonces, ¿qué bueno, rol van a veamos, cumplir ellas dos? También va veamos a ser cómo. interesante. Sí, yo supongo que con la hermana no se va a pelear. Veamos cómo convive Claro, con Pamela Giles esto. claro, eso ya está más difícil, digamos, ¿no? Eh, sí, efectivamente, pero aparte de lo que tú dices, Angélica, no es solo eso, sino que además sus candidatos son muy diversos. Mm. O sea, los parlamentarios que eligió son muy diversos, no es una comunidad homogénea como en su momento fue la UDI o Renovación Nacional. Eh, Son muy, muy distintos todos unos de otros. Pareciera ser que también hay un predominio crítico al gobierno, pero no tampoco eso es claro. Entonces, por ahora, esta es una masa relativamente informe. No tiene una, una dirección, digamos, que sea inequívoca. No se puede decir eso. Y el, Es un misterio, es un misterio cómo se van a un comportar. Y el misterio. Senado, donde no están el Partido de la Gente, Ascanio, ¿cómo ves tú que quedó? El Senado quedó muy complicado. Mira, lo más complicado de todo es que se produjo un empate numérico perfecto, digamos, entre la oposición y el oficialismo, 11-11. Pero hay uno que queda flotando, que es Calisto, Mm. ¿no es cierto? Por Aysén. Calisto es militante del Frente Regionalista Verde Social, eh, Pero, pero lo es porque Demócratas no le dio espacio, ¿no? Y corre el riesgo de ser desaforado, o sea, de perder su escaño. No es un riesgo muy lejano, digamos, es un riesgo que está más o menos probado que podría ocurrir y además ocurrir pronto. Entonces, el asiento de él como diputado pasa a manos del partido. Y ahí es un misterio. ¿Qué va a hacer el Frente? ¿Se va a volver al oficialismo con el cual se peleó? Y además se peleó precisamente por esto, por su subsistencia. ¿O va a pasar a la oposición o va a funcionar como eje? Pero te añado otro El caso, problema, Ascanio, que ese partido está tratando de demostrar en el sí, trícel de que va a sobrevivir. Por lo tanto, si así llegara a es. pasar todo lo que tú dices y el cupo queda en el partido, la pregunta es de cuál partido si ese partido desaparece. Claro, efectivamente, ese es un problema agregado. Yo estoy suponiendo que el partido logra salvarse. Y si se logra salvar, ¿a quién va a poner? Porque recordemos que este era un candidato que estaba más bien en la oposición, estaba en Demócratas, ¿verdad? Y que solo porque lo excluyeron, precisamente porque estaba en proceso de desafuero, eh, se abrazó al Frente Regionalista Verde Social. Entonces, fíjate que la mayoría de los elegidos en esta vuelta depende de él. La mayoría más uno, tampoco es una tan gran mayoría. Pero eso hace que sumando con los senadores antiguos, con los que solo cumplieron 4 años, queda muy raro el Parlamento, queda prácticamente empatado 25-25. Es increíble, nunca ha estado en una situación así. Siempre ha habido cerca
este empate, pero esta sería una cosa bastante inédita y muy dificultosa para un nuevo gobierno, cualquiera que sea. Sí. Porque Va a costar tener el Senado. tener empatado al Senado puede ser una pesadilla. O un incentivo muy fuerte para negociar todo. Para ponerse claro. Claro, para ponerse de acuerdo en todo. Eso pensaría uno como en los tiempos de antes. En los tiempos de antes pensaba eso. Claro, pero efectivamente. ahora yo tiendo a ver más los incentivos para no ponerse de acuerdo en nada. Claro. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque además no tenemos tan claro cómo va a ser también la derecha en el Senado. No. O sea, no son tenemos 25, para nada pero claro. vamos a ver cómo se comportan esos 25. Claro, en el Senado sobrevive cómodamente Chile Vamos, pero la UDI, por ejemplo, no sacó ningún senador en esta elección, mantiene los 5 que le quedaban de la anterior, y por lo tanto una fuerza relevante todavía, pero perdió. Renovación Nacional no, Renovación Nacional quedó bastante fuerte, con senadores también distintos, y luego crecieron los republicanos que no tenían senadores. ¿Y ahora quedaron con Así cuánto? Quedaron con 4, con 5. Cinco senadores. Y se van 5 además, senadores se van varios aparentemente históricos. fuertes. Sí, Bueno, se van varios históricos. Varios históricos del Senado. Sí, así es. Así Bueno, es. Ascanio, vamos a seguir teniendo mucho que comentar. Así es. Vamos a así ver es. por dónde salta todo esto. Pero Mucho lo- choclo que desgranar, dirían en Sí. nuestra época. Es verdad. Ya, un abrazo, que estés muy bien. Está bien. Buenas Chao, chao, que tardes, estés muy chao. bien. Chao. Engie genera energía limpia desde Arica, Chiloé, apostando por un impacto positivo en las personas, las comunidades y el planeta. Engie, impulsamos la transformación energética de Chile. Arauco cree en quienes están hechos de buena madera, por eso este año es parte de Emprende tu Mente, construyendo un espacio de encuentro donde los emprendedores pueden construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor. Universidad Andrés Bello, acreditada en Chile en nivel de excelencia por 6 años en todas sus áreas y en Estados Unidos por el máximo periodo, invita a su simulador de becas hasta un 100%, simula en una.cl. Claro Empresas tiene la red de fibra óptica más grande de Chile al servicio de las empresas, sus clientes y sus desafíos, porque cuando todo avanza más rápido, contar con una conexión confiable marca la diferencia. Clínica Santa María está en Vitacura con su experimentado equipo médico, todas las especialidades, tecnología de primer nivel, laboratorio, imagenología, dental y más. Visítalos en Avenida Vitacura 4705 a pasos de Américo Vespucio. A 5 minutos de las 7 de la tarde, Agustín Lizana y el resumen final de titulares. Con división oficialista, la Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional contra el exministro de Energía Diego Pardou, a quien apuntan como el responsable político detrás de los cobros en exceso de las cuentas de la luz. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, aseguró que el libelo carece de fundamento y pidió al Senado que la rechace. El sindicato de pilotos alcanzó un acuerdo con la TAM, dando término a la huelga que se extendió por una semana y llevó a la cancelación de una serie de vuelos. Tras la mediación de la Dirección del Trabajo, lograron un contrato colectivo que tendrá una extensión de 3 años. La Fiscalía Regional del Biobío pedirá formalizar a 3 tripulantes del pesquero de alta mar Cobra, perteneciente a la empresa Blumar, por eventual homicidio culposo de los 7 pescadores de la lancha Bruma. Las víctimas habrían fallecido en marzo, luego de que su embarcación fuera impactada por el buque industrial. También se van a formular cargos a la compañía por su responsabilidad penal como persona jurídica. Se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firme el proyecto que obliga al Departamento de Justicia a publicar los expedientes sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein. El mandatario aseguró que entregará todo lo relacionado con el caso luego que el Senado aprobara la iniciativa. Conexión Tele 13.